¿Alguna vez has imaginado que las tinieblas pueden estar infiltradas dentro de la propia iglesia, usando el nombre de Dios para aprisionar? Ahora mira lo que ella descubrió del otro lado de la vida. Helena, ¿qué te mostró Jesús sobre las iglesias? ¿Qué viste que casi nadie tiene el valor de decir? Mi nombre es Helena. Tengo 47 años y antes que nada quería pedirte algo muy simple. Llamo misticismo y lo muy simple. Solo escúchame hasta el final, ¿de acuerdo? Porque mira, si alguna vez te has arrodillado llorando, ayunado esperando un milagro, o sentido que incluso haciendo todo bien, tu vida estaba estancada, entonces, tal vez esta historia sea exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. No estoy aquí para predicar ni para empujarte ninguna creencia. Solo quiero compartir algo que me pasó. Algo tan fuerte, tan fuera de lo común, que hasta hoy yo misma dudo si lo soñé. Pero sé que no lo soñé, porque ese día morí. Así de simple. ¿Y qué vino después de eso? Cambió todo para mí, de verdad. Desde pequeña, la fe siempre fue parte de mi vida. Nací en un hogar cristiano de esos bien tradicionales. Mi madre me llevaba a la iglesia como quien lleva al niño a la escuela. Era rutina, era sagrado. Y yo crecía creyendo en esa idea. Si soy fiel, Dios se encargará de todo. Y me lo tomé en serio. Hice ayuno, hice campaña, entregué diezmo incluso cuando la cuenta de luz ya estaba con aviso de corte. Yo era esa persona que siempre estaba allí, ayudando en el culto, cantando en el coro, orando por todos. ¿Cuántas veces entré a la iglesia con el corazón en pedazos? Pero puse una sonrisa en el rostro, solo porque me enseñaron que el creyente fuerte no se queja. Solo confía, solo que con el tiempo, todo fue pesando. Y mucho, parecía que cuanto más me esforzaba, más la vida me apretaba. ¿Sabes esa sensación de vivir en una cinta de correr, corriendo, pero sin salir del lugar? El salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico. La nevera siempre vacía. Y cuando pensaba que iba a sobrar un poco de dinero, venía algún imprevisto. Un neumático pinchado, un niño con fiebre, alquiler vencido, era como vivir siempre 2 pasos atrás. Pero yo seguía firme, porque siempre decían, la bendición está llegando, solo espera un poco más. Y yo esperaba, no por trueque, sino porque mi corazón era sincero. Yo creía. Me despertaba a las 5 de la mañana para orar. Trabajaba todo el día. Cuidaba de la casa, de mis 2 hijos. Lavaba, planchaba, cocinaba. Y aún encontraba fuerzas para ir al culto por la noche, con una alabanza en la boca y un cansancio en el cuerpo. Solo que por dentro estaba al límite, no era solo lo físico. Era un cansancio en el alma, una tristeza silenciosa. Miraba mi vida y me preguntaba a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? Porque veía a tanta gente lejos de Dios prosperando. Y yo allí, fiel, orando, luchando, y nada cambiaba. Pero no decía nada, porque me enseñaron que quejarse era falta de fe. Entonces solo lloraba bajito en la almohada y decía, Señor, ayúdame, muéstrame dónde estoy fallando. Y la respuesta nunca llegaba. Entonces vino ese domingo. Ya estaba agotada. Hacía días, pero decidí ir a la iglesia de todos modos. Era el final de una campaña de 21 días de ayuno. Me había entregado en cuerpo y alma, creyendo que en ese culto algo iba a suceder. Era mi última esperanza. Recuerdo que llegué y me senté bien al fondo. Estaba débil, exhausta, pero firme. Cuando comenzó la alabanza, levanté las manos, canté con todo lo que aún me quedaba. Solo que, en medio de la música, sentí un mareo extraño. Intenté apoyarme en el banco disimular, pero fue inútil. En segundos, todo se oscureció. Un apagón. Lo último que escuché fue a alguien gritando. Ella se desmayó. Después de eso, silencio total. Sabes, siempre pensé que morir era como apagar la luz. Un silencio, un fin. Pero no fue nada de eso. Después de ese apagón en el culto, me vi de pie. Y lo más loco
Estaba mirando a mí misma, caída en el suelo de la iglesia. Era como si me hubiera separado del cuerpo. Vi todo sucediendo allí. La gente corriendo, algunos llorando. Un hermano arrodillado a mi lado, orando en voz alta. La pastora intentando mantener la calma mientras pedía ayuda. Era un caos. Pero yo estaba en paz. Una paz que no se puede describir. Todo el peso que llevaba durante años parecía haberse evaporado. Ya no había dolor ni miedo, solo un alivio inmenso, como si finalmente hubiera soltado un peso invisible que me aplastaba por dentro. Fue entonces cuando me di cuenta, había muerto. Pero en lugar de desesperación, vino una serenidad tan profunda, tan diferente a todo lo que había sentido, que lo único que pude hacer fue sonreír, una sonrisa tranquila, agradecida. Pensé, entonces es así. Es aquí donde todo termina. Solo que no terminó. De repente comencé a ser llevada. No caminaba, no volaba, pero flotaba. Como si una fuerza me jalara suavemente hacia arriba. Y todo se fue quedando distante. El templo, las personas, los gritos. Fui entrando en un lugar donde no se podía medir el tiempo o el espacio. Solo sé que estaba lleno de luz. Pero no una luz común. Era una luz viva. No dolía en los ojos. Al contrario, parecía que abrazaba. Y junto con esa luz, vino un sentimiento tan fuerte. Un amor que me envolvía de una manera que nunca había sentido antes. Un amor que no exigía nada, que no cobraba. Solo amaba. En ese momento, lo único que me vino a la mente fue: estoy yendo a casa. Era eso. La sensación era de finalmente estar regresando al lugar de donde vine, como si todo antes fuera solo un paso. Mientras me dejaba llevar, la luz comenzó a cambiar. Comenzó a tomar forma, a convertirse en alguien. Era como si ella misma se transformara en una presencia. Y entonces, mis ojos vieron. Era Él, Jesús, pero no el Jesús de las imágenes, ni de la representación. Era real, vivo. Y con una mirada que atravesaba todo lo que yo era. No solo lo que mostraba al mundo, sino lo que estaba escondido, lo que ni yo sabía explicar. Al principio solo me miró, sin decir una palabra. Pero en esa mirada había todo: amor, verdad, misericordia, y una tristeza suave, como quien vio todas mis lágrimas escondidas. Y aún así, me amaba. Sentí mi corazón acelerarse. Y al mismo tiempo, una paz tan grande, como si Él me dijera con la mirada: te conozco por completo, y estoy aquí. Entonces, Él habló, solo una palabra, pero fue como si el cielo entero dijera mi nombre junto. En ese instante, entendí. Él siempre estuvo conmigo, incluso en los días en que pensé que estaba orando sola, incluso en los días en que lloré, pensando que me había olvidado. Después de eso, Jesús me miró con una firmeza tan dulce, entonces llena de compasión, que no sabía si quería llorar o esconderme. Y entonces Él dijo: Helena, me has servido con sinceridad, pero fuiste engañada por un sistema que usa mi nombre, pero no tiene mi corazón. Eso fue un golpe. Me quedé sin suelo. Dale sin niño. Siempre pensé que estaba haciendo todo bien, que ayunar, ir al monte, dar lo que no tenía. Era lo que Dios quería de mí, pero allí, en su presencia, fue como si mis ojos finalmente vieran de verdad. Corriste tras bendiciones, pero nunca te detuviste a sentarte conmigo. Te enseñaron que cuanto más sufres, más santa eres. Pero eso no vino de mí. Eso vino del enemigo, que quiere ver a mi pueblo cansado, culpándose por desear vivir con dignidad. En ese momento, fue como si una película pasara por mi cabeza. Recordé cuántas veces dejé de comprar algo básico para cumplir un propósito. Un propósito. ¿Cuántas veces tragué el llanto para no parecer débil? Y todo pensando que estaba agradando a Dios. Jesús continuó con una voz llena de verdad: el problema no fue tu fe, fue donde la pusieron. Plantaron en ti la idea de que la pobreza es sinónimo de espiritualidad. Y lo creíste. Y
Creíste que vivir cansada, sin esperanza. Era mi voluntad, pero eso no es fe, Helena. Eso es control. En ese momento, me derrumbé. Pero no era rabia. Era como si finalmente alguien me dijera que no era culpable, que el error no estaba en mí, que mi corazón sincero fue manipulado. Y lloré. Y lloré. Lloré como una niña. Fue entonces cuando él me mostró imágenes, iglesias. Algunas incluso reconocí. Gente orando, ayunando, llorando en el altar. Pero entre ellas vi figuras oscuras moviéndose en medio de los cultos. Y Jesús me dijo, hay lugares donde usan mi nombre, pero donde yo no estoy, porque los que lideran allí no me buscan. Solo me mencionan. Muchos, Helena, están sirviendo a otro señor, incluso con la Biblia en la mano. Eso me desmoronó por dentro. Dolió, porque siempre sospeché. Siempre sentí que había algo mal en ciertos lugares. Pero callaba. Tenía miedo de cuestionar, pensando que eso era rebeldía. Pero en ese momento, entendí. El discernimiento no es rebeldía. Entonces Jesús me miró con esa mirada que mezcla amor y verdad. Y dijo algo que me desmoronó por dentro. ¿Sabías que mientras muchos de mis hijos se culpan por no tener dinero, aquellos que manipulan su fe viven como reyes? En ese momento, quizás salís, mi corazón se hundió, porque sabía que era verdad. Ya lo había visto de cerca. Dios le dio maros unimero que en contos de tenga de no hubiera menución en nuestro está. Ya lo había visto de cerca. Pero cada vez que algo me molestaba, tragaba en seco. Pensaba que criticar era pecado. Ellos andan en coches blindados, viajan en jet privado, se hospedan en hoteles de 5 estrellas, y aún tienen el valor de decirles que esperen el tiempo de Dios. Dijo, pero el tiempo de ellos ya llegó. Y continúa. Eso me golpeó de lleno. ¿Cuántas veces yo misma escuché eso? Que mi bendición estaba retrasada, que necesitaba probar mi fe un poco más. Mientras los líderes vivían como celebridades, dicen que la prosperidad es cosa del diablo. Jesús continuó, pero viven como si fueran dueños del mundo. Y mi pueblo, mi pueblo sigue sirviendo, creyendo, entregándose sin una. Que no es que nos viuna, se no más en punto y sigamos acento. Così masircho entregándose y muriendo por dentro. Se no le dio a la vacía uno al se entra sin nera mena pim simpi. El sol no pudo por otro fara pirtrice lugar. Cuando dijo eso, hizo una pausa. Me miró a los ojos como quien quería que nunca lo olvidara. Helena, vine para liberar, no para aprisionar. Y si el evangelio que escuchaste toda la vida te esclaviza, te cansa, te enferma, entonces no soy yo quien están predicando. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Antes de seguir, solo una petición. Eso nos ayuda mucho a continuar. En ese instante todo se volvió más claro. No era solo sobre dinero, era sobre propósito, sobre identidad. Jesús fue más profundo. Helena, el enemigo no quiere solo dejar a mi pueblo pobre, quiere dejarlos ciegos. Porque un pueblo ciego no cuestiona, no sueña, no rompe. Y entonces usa incluso cosas buenas, como la compasión. Para engañar, me quedé en silencio. Y fue ahí que me mostró algo que desgarró mi corazón. Vi proyectos que parecían hermosos por fuera. Orfanatos, misiones, casas de acogida. Pero detrás de muchos de ellos había manipulación. Líderes que usaban el dolor de los pequeños como fachada. Mientras los huérfanos dormían en colchones viejos, ellos dormían en resorts. Mientras el pueblo ayunaba pidiendo provisión, ellos hacían reuniones secretas con políticos y empresarios. Jesús dijo,
Muchos usan el sufrimiento como vitrina. Transforman el dolor en moneda. Y lloré, pero no era rabia, era tristeza. Porque ya había ayudado, ya había contribuido, pensando que estaba cooperando con el reino. Pero ahora veía que muchas veces solo alimenté un sistema distorsionado. Y entonces tocó un punto que me desarmó. Puntito. ¿Recuerdas cuando pensaste en dejar todo para vivir del ministerio, Helena? Vi tu corazón, era puro. Pero fuiste empujada. Siempre paro, sin dirección. Y si no te hubiera detenido, habrías entrado en un camino donde la necesidad se convierte en comercio y la fe en producto. En ese momento, lloré. Era verdad. Varias veces pensé en vivir por la fe, pero algo siempre me detenía. Ahora sabía qué era. Era Jesús protegiéndome de mí misma. Me miró con ternura, como un padre hablando con su hija, y dijo: lo que comienza con pasión, sin base, termina en desesperación. Y la desesperación corrompe, el enemigo lo sabe. Por eso, apresura a los sinceros, para que nada se conviertan iguales a los falsos. Pero te llamé para otro camino, Helena. Un camino de luz, de verdad y de libertad. Fue entonces que puso la mano en mi hombro, con calma, con cariño, y dijo: hija, ahora te voy a mostrar lo que muchos nunca ven, pero que explica por qué tantos viven cansados, incluso dentro de la iglesia. Su voz estaba llena de compasión, no había acusación, solo amor, como quien ve a una hija intentando cargar un peso que ni siquiera es suyo. Con un gesto suave, me llevó, y de repente estaba en varios lugares al mismo tiempo, como si mi alma viera todo desde fuera. Pero con una claridad absurda, estaba dentro de diversas iglesias. Por fuera, todo parecía normal: púlpito, alabanza sonando, predicador gritando, gente llorando. Pero por dentro, era otro escenario. Vi demonios sentados en los bancos, otros caminando por los pasillos, e incluso en el altar. Eso me heló por dentro. No entran de la nada, Jesús dijo con tristeza. Son invitados. Cuando mis hijos cambian el arrepentimiento por espectáculo, cuando cambian la verdad por emoción, abren la puerta. Eso me erizó hasta el alma, porque ya había sentido un peso extraño en algunos cultos, pero nunca supe explicar, y entonces completó, con esa firmeza suave que solo él tiene: Helena, no es el volumen lo que trae mi presencia, no es la coreografía, ni el escenario iluminado. Es el corazón quebrantado, es la verdad siendo vivida, no solo hablada. Y allí todo tuvo sentido. Recordé cuántas veces salí de la iglesia sintiéndome vacía, incluso después de orar, llorar, cantar. Ahora entendía por qué. Su presencia ya no estaba allí hacía tiempo, pero nadie lo notaba. Jesús me miró de esa manera que solo un padre mira cuando ve al hijo finalmente entendiendo lo que siempre intentó mostrar con amor. Y dijo con una calma que me atravesó por dentro: no te culpo por haber creído. Vi tu sinceridad, hija, pero ahora que viste la verdad, ahora puedes elegir caminar conmigo en libertad, sin miedo, sin culpa, con los ojos abiertos. Después de todo lo que me mostró, Jesús se acercó como un padre que se sienta al lado de la hija, después de una conversación profunda. Tomó mis manos con ternura y habló bajito: Helena, ya no necesitas vivir con miedo. Ya te di las llaves. Lo miré sin entender bien, y pregunté: ¿qué llaves? Señor. Sonrió esa sonrisa que cura y respondió: las llaves de la libertad, de la verdad, de la autoridad. Ya no eres esclava. Eres mi hija. En ese momento, todo mi cuerpo pareció estremecerse, porque la ficha cayó. La respuesta que pedí durante años en lágrimas y ayuno ya estaba conmigo, pero no la veía, porque me enseñaron a buscar lejos lo que ya estaba dentro. Ayunabas para ser aceptada, orabas para merecer, trabajabas en la iglesia para ser notada, pero ya te amaba antes de todo eso. Solo quería que te sentaras a mis pies como hija y me escucharas. En ese instante, el poco de orgullo que aún me quedaba se deshizo. Por primera vez en la vida, me sentí verdaderamente libre. Entonces, Jesús me miró de nuevo, de la misma manera que todo comenzó, con amor, calma, pero ahora con dirección, con propósito,
pundendo número. Y dijo: hija, puedes quedarte aquí conmigo, el dolor terminó. La carga quedó atrás, pero si quieres volver, iré contigo. Y esta vez, no será para sobrevivir, será para vivir. Me quedé allí en silencio, porque allí era paz, era hogar. Pero pensé en mis hijos, pensé en tantas otras personas como yo, que estaban luchando, sufriendo, atrapadas en un sistema que distorsiona la imagen de Dios. Con lágrimas en los ojos lo miré y dije: Señor, si es para volver diferente, si es para ayudar a otros a ver también, entonces mándame de vuelta. Pero solo si el Señor va conmigo. Y sonrió, esa sonrisa llena de certeza, como quien ya sabía mi respuesta antes de que la pregunta fuera hecha. Nunca te dejé, Elena. Y ahora caminarás como quien conoce la verdad, caminarás como mi hija. En ese momento una luz comenzó a envolverme. No era una luz cualquiera, era como un abrazo. Todo se fue volviendo distante, desenfocado hasta que abrí los ojos, y el techo blanco del hospital parecía incluso brillar por un segundo. Pensé que aún estaba allí, del otro lado. Pero entonces escuché una voz. Vi a mi hija llorando bajito al lado de la cama. El médico estaba allí, con una mirada de asombro, como quien había visto un milagro. Ella volvió, susurró. Y pensé: sí, volví, pero ya no soy la misma, porque algo en mí había cambiado. No era solo el cuerpo que respiraba, era el alma, viva, ligera, nueva. En los días siguientes, todo a mi alrededor parecía igual: la casa, las cuentas, la prisa. Pero ya no era la misma mujer. Las dificultades continuaban, pero ahora sabía con quién caminaba, y más sabía quién era. Dejé de correr tras la bendición y comencé a caminar con el dueño de ella. Me alejé de lo que me ataba. Dejé las estructuras que solo me absorbían y fui a servir al corazón de él. Fue como quitar una venda de los ojos por primera vez. Veía. Y si te quedaste conmigo hasta aquí, tal vez esta historia también sea sobre ti. Tal vez estés cansado de orar, de luchar, de ayunar, y aún así sentir que estás parado en el mismo lugar. Tal vez, como yo, hayas confundido el cansancio con cruz, culpa con obediencia, pobreza con santidad. Y si es tu caso, solo quiero decirte una cosa: Jesús te ama, pero no te llamó para vivir así. No quiere verte viviendo con miedo de prosperar. No te creó para andar cabizbajo, pidiendo migajas, pensando que cargar peso es señal de espiritualidad. Te llamó para la libertad, para la verdad con propósito. No se trata de salir de la iglesia, se trata de volver al lugar correcto, sus pies, el altar del corazón, la relación real, la escucha verdadera. Entonces, si algo ahí dentro te movió hoy, vuelve a él, no al sistema, no a la performance, a él, porque fue solo cuando dejé de correr tras la bendición que encontré a creer tras la bendición, dueño de ella, y entonces, finalmente, todo comenzó a tener sentido. ¡Qué historia increíble y transformadora! El coraje de Elena al compartir esta experiencia nos invita a reflexionar. ¿Estamos siguiendo la voz del Espíritu o solo tradiciones humanas? La Biblia nos recuerda, en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas gracias, Elena, por abrirnos el corazón y traer a la luz lo que muchos aún viven en las sombras. Y a ti que has visto hasta aquí, que las bendiciones del cielo estén sobre tu vida. Nos vemos en el próximo video.